Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones a todos aquellos que están en la fiel sintonía de este tu programa de Las Hormigas. Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido benevolente en todo este tiempo para gozarnos, para darnos esas bendiciones, esas victorias tan grandes. A pesar de muchas circunstancias, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Gracias, Señor Jesucristo. Y en este programa estamos agradecidos de su gran amor, de su gran bondad. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, estás preparando caminos, Señor, en el medio del desierto para nosotros, que somos tus hijos. Gracias, Señor Jesús, porque las circunstancias a veces nos abaten, las circunstancias a veces no vienen a nuestras vidas, pero tú en el medio de la tormenta nos das esa calma. Tú en el medio de todo ese abatimiento, de toda esa circunstancia, tú puedes decir: clama a mí y yo te responderé. Gracias, Señor, por esa respuesta oportuna que tú tienes por cada uno de nosotros. Y mis queridos y amados escuchas, estamos agradecidos por ese gran privilegio de ser hijos, hijas de Dios. En esta hora queremos darle gracias a Papito Dios porque Él ha sido benevolente. Se han sumado más emisoras a estos programas, de estos audios, y le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Estamos saliendo en una radio en Honduras, así que damos gracias al Señor por ese nuevo espacio, un espacio para glorificar las maravillas que nuestro Dios ha hecho. Y también, por supuesto, que estamos saliendo en diferentes naciones, así que le damos toda la alabanza y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si este programa te es de bendición, puedes estar compartiéndolo porque también va a estar siendo transmitido en YouTube, así que tú también puedes estar compartiéndolo con aquellas personas que sabes que necesitan esta palabra. Si tú quieres comunicarte con el programa de Las Hormigas, bien puedes por Sara Ester Hormiga, por Sara Ester Hormiga Facebook, Sara Ester Hormiga Instagram, y también puedes también dejarnos algún mensaje también por YouTube en algunos comentarios, o también puedes hacerlo también por WhatsApp. Si tú tienes algún pedido de oración, también puedes hacerlo. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, porque el programa de Las Hormigas también tiene un grupo de intercesores, los cuales estamos clamando para que ese Dios siga abriendo puertas en circunstancias difíciles, siga glorificándose como solo Él lo puede hacer. Así que le damos las gracias al Señor Jesús. Gracias por esos testimonios que a veces nos cuentan de cómo Dios ha hecho beneficios en sus vidas, y gracias también a aquellos que nos piden la oración. Para nosotros es un gusto y un honor estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no estoy sola, damos gracias al Señor Jesús. Tenemos con nosotros nuestra hermana Carmen, que ella tiene palabras de saludo para la audiencia del programa de Las Hormigas. Sí, la verdad que agradecida al Señor una vez más de poder estar juntas en este tiempo junto a los radioescuchas, compartiendo la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha dado, y como decía Sara, agradecidas por esta gran bendición de poder hablar de las cosas del Señor para edificación, ¿verdad? O sea, que sea de provecho, y enviarles un saludo fraternal a aquellos que nos están escuchando. Es verdad, damos gracias a Dios por tu vida, mi querida hermana Carmen. Hoy tenemos como que dos cosas. Vamos a ver si el tiempo es bueno para que nos entre todo en todo este espacio. Pero, hermana Carmen, usted tiene algo para compartirnos, ¿no? Comparta lo que el Señor le ha dado. Amén. Yo quería compartir en esta tarde, hablarle acerca de los tiempos, que son tiempos difíciles, son tiempos complicados para todos en general, ¿verdad? Con todo este tema de la pandemia y otros asuntos más. Sabemos que los tiempos son cortos, las señales del Señor se sienten, ¿verdad? Es como que los pasos del Señor ya se sienten, están dadas las señales, ¿verdad?
Y en este caminar que hemos comenzado en Cristo, bueno, generalmente se nos habla de que es un camino hermoso y a veces nos lo pintan como camino de rosas. Y es cierto, porque no hay nada más bello y más hermoso que caminar con el Señor. Es lo más hermoso que nos puede pasar, llegar a conocer a Cristo y tenerlo en nuestro corazón. El hecho que no solamente es un camino de rosas, sino que también hay problemas y hay dificultades. Y bueno, nosotros sabemos que los tiempos son malos, pero cada uno de nosotros debemos aferrarnos con uñas y dientes al Señor y a su palabra. ¿Para qué? Para poder ir con Él a la patria celestial. Amén. Amén. Y bueno, en la Biblia sabemos que es un reflejo, nos tenemos que encontrar allí, ¿verdad? Un espejo, ¿verdad? Encontrarnos en la palabra del Señor. Y bueno, allí hay muchos personajes. Y por ejemplo, en el Viejo Testamento, Sara, Adán y Eva, después de haber compartido aquellos tiempos con el Señor en el Edén y haber vivido todo aquello que debe haber sido algo espectacular, ¿verdad? La bendición de caminar en el Edén con el Señor y ver toda la creación y ser parte de todo ello, ¿verdad? A través del pecado, ellos son expulsados del Edén y se encontraron con un mundo hostil, ¿verdad? Un mundo seco, ¿verdad? Aquello no era lo que ellos estaban acostumbrados y bueno, caminaron por una senda donde no había tantas pétalos de rosas, sino que bueno, se encontraron con dificultades, ¿verdad? Y bien es sabido que fue a causa del pecado, pero bueno, se encontraron en un camino hostil, ¿verdad? También la Biblia nos habla de Noé, cuando él estaba en el arca, luego de haber sido obediente al Señor y haber subido a todos aquellos animales y su familia. Él estaba allí naufragando en un mundo que era solamente agua y estuvo varios días y no sabía para qué. Él había sido solamente obediente. Otro personaje, Josué, después de haber ganado aquella batalla impresionante en Jericó, aquella ciudad que estaba bien fortificada, aquella ciudad que era impenetrable, fueron a la ciudad de Jai y fueron destruidos tremendamente. Ana, aquella mujer, madre de Samuel, que era estéril, recuerdan que Penina, la otra mujer de su esposo, la irritaba y la hacía enojar y la hacía entristecer, ¿verdad? Burlándose porque aquella mujer no había procreado, ¿verdad? Una criatura. David, después de haber matado a aquel gigante y después de haber tocado para Saúl mismo lo perseguía para darle muerte. El profeta Elías, derrotando a aquellos 450 profetas de Baal, huye luego a la cueva. Esther, siendo la reina, ¿verdad? Estaba siendo amenazada por Naam. Y Job, siendo un fiel creyente del Señor, perdió no solamente sus bienes y las cosas materiales, sino que perdió sus hijos, ¿verdad? Su hogar. Y esto solamente en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos también hablar de María, aquella jovencita que estaba solamente comprometida con José, ¿verdad? Pero surgía de la noche a la mañana que estaba embarazada. ¿Cómo explicarlo? Momentos difíciles, ¿no? Aquellos amigos paralíticos también que amaban a aquel amigo y llevaron a aquel lugar donde estaba Jesús predicando y se encontraron con que aquella gente no les daba paso para acercar a su amigo. Ellos se dieron igual idea y lo bajaron por el techo. Los discípulos, después de caminar con el Cristo de la gloria, después de haber pasado todo lo que pasaron y vieron todos los milagros y la maravilla que Jesús hacía, se encontraban con la partida del Cristo de la gloria, ¿verdad? Pablo y Silas, después de libertar a aquella divina, fueron presos y fueron encepados. Y Pablo, en el viaje a Roma, ¿se acuerdan aquel naufragio? Que les avisó él mismo al capitán
que iban a naufragar, ¿verdad? Fue llevado luego preso. Y así como estos, bueno, hay muchos más personajes en la Biblia que pasaron dificultades, ¿verdad? Y eso lo quería llevar Sara a nuestras vidas, ¿verdad? A qué pasó con ellos y qué pasó con nosotros. Bueno, con respecto a, nos has dicho una cantidad de personajes, ¿no? Empezaste por Adán y Eva, ¿no? En un mundo, o mejor dicho, ahí en el paraíso, Dios les tenía todo a mano. Ellos prácticamente de esfuerzo, muy poco. Pero a consecuencia de sus malas decisiones, a consecuencia de su desobediencia, perdieron ese lugar. Fueron expulsados, perdieron ese privilegio de tener todo al alcance de la mano. Y ahí se enfrentan a una nueva realidad, una nueva circunstancia. Pero otros personajes que habían decidido obedecer a Dios y nos llama muchísimo la atención, porque queriendo hacer lo bueno, la paga para ellos fue una dificultad tremenda. Como Pablo, por ejemplo, liberando a esa mujer, y resultado de hacer lo bueno, la cárcel. No solamente la cárcel, también los maltratos también. Muchísimas cosas que muchos siervos de Dios, que nos identificamos, que a veces decimos, bueno, ahora estoy en la iglesia, quiero portarme bien, quiero hacer las cosas bien, pero parece que se levanta todo y todo en contra de nosotros. Qué tremendo, ¿no, hermana? Amén. Y con todo esto era que Dios habla a nuestros corazones, que Él cuida de todo lo que nos preocupa a cada uno de nosotros. Y Él se encarga, te puedo asegurar, hermana, muchísimo mejor de cada uno de esos problemas de aquello que nos podemos ocupar tú o yo. Y te quiero invitar allí, donde estés, a buscar tu Biblia y ir al Salmo 107, del versículo 23, y vamos a leer hasta el 31. Amén. Bien, dice así la bendita palabra del Señor. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en la profundidad. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bien. Damos gracias al Señor Jesús por esta palabra, ¿verdad? Gracias, Señor, por este alimento para este tiempo. Un tiempo, como decía nuestra hermana, un tiempo que es para los entendidos en Biblia. Estamos viviendo los últimos tiempos y muchas veces a nosotros se nos presentan muchas circunstancias difíciles, siendo aún hijos de Dios. Pero tenemos respuesta de parte de Dios, como Dios lo hizo a través de este salmo, ¿verdad? Que damos gracias al Señor Jesús por esta palabra, una palabra que nos alienta que a qué, a que en el medio de circunstancias, a que en el medio de adversidades, tú sigas clamando a Dios. No te vayas de la mano de Dios. Solamente ahí vas a tener la salvación y la vida eterna. Amén. En el versículo 23 dice, los que descienden al mar en naves. Y tú leías allí, Sara, en otra versión que hablaba de los abuelos, ¿verdad? En la Biblia habla hoy. Sí, vamos a leer, si podemos, vamos a estar leyendo en lenguaje actual. Amén. Esto es el Salmo 107, lenguaje actual, desde el 23 hasta el 31, hasta el 30. No, 31.
Damos gracias al Señor Jesús. Compartimos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice la palabra. Nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor. Eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción, calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Qué precioso que es la palabra del Señor, mis queridos Radio Escucha. Y podemos, permiso, hermana Carmen, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Leyendo esta versión, ¿no? Podemos entender que había acá estos abuelitos que ya eran expertos, sabían lo que hacían. De repente, capaz que hace mucho tiempo, vos ya sabés lo que vas a hacer. Capaz que lo viste hacer a tu padre, a tu abuelo, ya sabés cómo hay que hacerlo. Pero dice que Dios envió, o sea, Dios dio una orden y vino una circunstancia difícil. Y hoy en día el planeta entero está pasando una circunstancia difícil que muchos no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque antes uno decía, no, salgo, voy a salir y trabajo en un trabajo, me voy en otro trabajo, o hago esto y voy a sacar adelante mi familia, porque yo ya lo sé hacer. ¿Por qué? Porque lo vi con mis abuelos. ¿Por qué? Porque ya sé que esto se hace así. Pero hoy con este tema de que se nos ha cortado muchas veces la salida, no podemos salir de la casa, se nos ha cortado muchas veces, ¿y qué hacemos? Y así estaban estos marineros expertos, no sabiendo qué hacer. Y muchas veces, alma, que tú me estás escuchando, ha venido una aflicción mundial. Todos los gobiernos de todos los países no saben qué hacer. Podemos decir, la culpa la tiene fulanito o menganito. No. Acá en esta situación difícil, en esta aflicción, dice que estos marineros tomaron una actitud, tomaron una decisión y dijeron, aunque nosotros sabemos, aunque la ciencia de repente ha inventado muchas cosas, pero en esto la ciencia no tiene una cura todavía. Esa cura está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa aflicción que te está, quieras o no, todos mundialmente hemos sido afectados por esta aflicción. A veces de repente damos gracias al Señor, yo levanto mis manos al cielo agradeciendo a ese Dios. Mi familia, gracias a Dios, ni uno se infectó. Gracias al Señor Jesús. Sí hubieron personas que estaban trabajando y sus trabajos les fueron quitados. Sí hubieron personas dentro de mi familia que hoy en día están padeciendo en lo económico a causa de esta pandemia. Pero gracias a Dios que ellos están vivos. Gracias a Dios que todavía respiran. Todavía no se han convertido a Cristo. Tal vez en este tiempo de aflicción ellos tomen esa actitud como estos marineros. Dios quiera que sí. Contanos de repente, capaz que tú tienes algún familiar. A mí me han llegado muchas oraciones de muchos hermanos en México, en Argentina, en otros países, en Estados Unidos. Me han dicho, hermana, ore porque ha llegado el coronavirus en nuestra casa, ore porque estamos enfermos. Pastores que han padecido esta enfermedad y para la gloria de Dios han salido de esto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pero lo han tenido que padecer, mis queridos y amados escuchas. Como este tiempo difícil que nos acontece mundialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomemos este ejemplo de este Salmo 107, que nos podamos nosotros tomar esa actitud de estos marineros expertos que sabían mucho, pero se les
en un momento se les viró la tortilla, en un momento ya no sabían para dónde arrancar. Dice que se tropezaban, caían como borrachos. La circunstancia ya no los podía dejar en pie. Mi querida hermana, yo me metí, pero sigue con la palabra. Amén. No, gloria a Jesús. Volviendo al Salmo, lo que nos dice es que estos comerciantes sacaban sus barcos al mar, porque ellos llevaban, esos abuelos, como dice la versión que leyó Sara, llevaban sus pertenencias de lo que vivían, ¿verdad? Para vender a otros lugares. Dice, y allí vieron la mano maravillosa de Dios. ¿Y cuántas veces hemos visto la mano maravillosa de Dios, verdad? Y allí en el versículo 25 dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus ondas. ¿Quién habló? El Señor. A la voz del Señor dice que se desató entonces una tormenta que levantaba grandes olas. Esas olas eran lanzadas, me imagino, hasta el cielo, y así como subían también eran hundidas hasta el fondo del mar. Dice que perdieron el valor ante el peligro, Sara. ¡Qué tremendo! Dice que temblaban como borrachos y de nada les servía su pericia, como tú dijiste, o todo aquel conocimiento que tenían como marineros. Pero dice que en esa angustia que pasaron, en ese mal momento, ¿verdad? Yo diría en ese camino que ya no tenía pétalos de flores, ¿verdad? Como empezamos hablando en este programa, ¿verdad? Dice que clamaron a Jehová y Él los sacó de su aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí en el versículo 29 dice, cambia la tempestad en sosiego. Qué hermoso, ¿no? Calma tu tempestad, mi tempestad en sosiego, y se apacigua en sus ondas. Convirtió en brisa la tempestad, y aquellas olas inmensas que subían y bajaban a lo profundo del mar se calmaron. Al ver tranquilas aquellas olas, dice que se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado, hasta el lugar donde ellos era el fin de su viaje, ¿verdad? Yo quiero invitarte también a ir allí a Marcos 6:50. Damos gloria al Señor Jesús. Qué tremendo, mi querido escucha. De repente capaz que en diferentes circunstancias en algún momento se nos escapa el valor. En algún momento la circunstancia nos puede, pero damos gloria al Señor Jesús por esta palabra que nos anima. Gloria a Dios por esta palabra. Mis queridos, vamos a estar posicionando nuestros ojos en Marcos. ¿Cuánto, hermana? Marcos 6:50. Marcos 6:50, para la gloria de Dios. Es una historia muy conocida, Sara. Amén. Jesús anda sobre el mar, dice como subtítulo allí. Gloria a Dios. Amén. Sí. Dice que los discípulos habían entrado allí en una barca, ¿verdad? Si usted después lee desde el 45. Y los despidió, ¿verdad? Porque él fue al monte a orar. Y bueno, al venir la noche dice que la barca donde estaban los discípulos estaba en el medio del mar, ¿verdad? Y Jesús estaba allí en la tierra. Y viéndolo remar, dice en el 48, vamos a leer allí, arrancar del 48, y viéndoles remar con gran fatiga, Jesús, ¿verdad? Porque el viento les era contrario, como tal vez es a veces en nuestra vida, ¿verdad? Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué precioso es nuestro Dios. Mi querida hermana quería estar compartiendo estos versos, pero en la versión actualizada. Dice, desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad.
Qué tremendo. A Jesús no se escapa, mi querida alma que tú estás escuchando, la dificultad que tú estás pasando. Tu familia la está viendo nuestro Señor Jesucristo, como Él estaba viendo a estos discípulos, como estaba remando con esa mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo, y al ver caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. ¡Qué tremendo! Damos gloria al Señor Jesús. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Qué tremendo, mis queridas almas. Debemos, en medio de las circunstancias difíciles, escuchar esa voz de Jesús cuando nos habla y nos dicen: no tengan miedo, tranquilos, yo estoy, yo soy el mismo, yo soy el que puede hacer ese milagro. Así que por más que circunstancia adversa sea, confiemos en ese Dios. Amén. Amén, precioso es el Señor, gloria a Jesús. También quiero invitarte allí que demos vuelta unas hojas de la Biblia allí en Marcos 4, versículo 39 al 41, que también hay algo muy semejante, donde como subtítulo tiene: Jesús calma la tempestad. Y allí, Marcos 4, 39 al 41 dice: y levantándose, claro, porque están en el mar, pero aquí Jesús viene con ellos. Usted después allí léalo, porque dice: pero se levantó en el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y allí viene el 39 y dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquel que permite que el mar se levante enfurecido sobre tu barca, también puede calmarlo, ordenándole que calle y que enmudezca. Qué tremendo, ¿no? En esta porción de la palabra vemos a Jesús que iba en la barca. En lo otro que leímos con anterioridad, él había quedado en la tierra y al verlos que estaban en dificultades y en problemas, quiso acercarse hacia ellos. Pero vemos la autoridad y ese cuidado especial que tiene el Señor con cada uno de sus hijos. Por más difícil, por más tormenta que haya en nuestras vidas, nuestro pastor, el pastor de pastores, Jesucristo, siempre está atento a nuestras necesidades y a nuestros problemas. En cada una de las pruebas, Dios las conoce. Y no son las pruebas para naufragar, Sara. Las cosas no están puestas para que la barca se rompa en el medio del mar a causa de esas olas altas que golpean, sino que es para acercarnos más al cielo, a la presencia del Cristo de la gloria, y así entonces llegar al puerto deseado, a los brazos de ese pastor tan amoroso, tan especial, que es nuestro Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Qué precioso es ese Dios. Él está siempre atento a nosotros, a lo que está aconteciendo con nuestras vidas. ¿Podrá separarnos algo, lo dijo Pablo, del amor de Cristo? A veces tenemos que pasar un trago amargo, hermanos. A veces tenemos que pasar un trago difícil. Como decía hoy nuestra hermana, el relato de Job, ¿verdad? Que terminó sin sus hijos, con una enfermedad, sin casa. Bueno, hasta sus amigos, que hasta lo querían ayudar,
pero cuando esos amigos te quieren ayudar sin la guianza de Dios, te lastiman. Y así estaba Job, aún diciendo que no solamente de Dios vamos a recibir las bondades y las tantas misericordias. Y podemos entender, hermanos, si nosotros estamos en diversas circunstancias, dele gracias a Él, porque esas circunstancias que Él muchas veces permite es para que Él se glorifique. En los casos difíciles, Él se glorifica. Y usted puede decir, no fue el médico, no fue el médico que lo operó, fue Jesús. En esos casos difíciles, cuando de repente usted tiene el desalojo y usted dice, no fue el abogado que abogó por mí, fue el abogado del cielo que detuvo ese desalojo. En esos casos difíciles, cuando usted no tiene para comer, usted puede decir, no fue fulanito o menganito o un familiar que me trajo la comida, fue Jesucristo que puso en su corazón para bendecirnos con los alimentos. En los casos difíciles es cuando Dios se glorifica y damos gracias a Dios porque Él está atento en esas tormentas, en esas circunstancias. Él está atento a nosotros. A veces nosotros pensamos, no está Dios. A veces nosotros pensamos, ¿dónde está? Y es como decía este relato, él estaba en la barca, lo único que estaba durmiendo. Estaba en el fondo de la barca durmiendo, pero él estaba allí. Y cuando le reclamaron y le dijeron, ¿no ves que vamos a morir? ¿No ves que no te tiene pena? ¿Por qué sigues durmiendo ahí si parece que no haces nada? Tremendo, tremendo es nuestro Dios, porque ese Dios, justamente Él trabaja en ese espacio de que parece que no hace nada, para saber qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú, alma, en esas diferentes circunstancias? ¿Te vas a ir de repente a decirle al pastor, yo no vengo más, mire cómo estoy en esta circunstancia, su Dios no responde? Tú te vas a ir de repente contra una iglesia, contra un pastor, tú tienes que decir, Señor, clamo a ti y espero en ti. Sé que me vas a llevar a ese buen puerto, sé que me vas a llevar a mi destino, sé que tú vas a trazar, yo voy a seguir adelante, aunque seamos como esos marineros que no se podían detener en pie, que parecía que iban a pararse y ellos mismos se paraban y se caían por la gran tormenta. Muchas veces vienen circunstancias, yo muchas veces he tenido en mi cuerpo, hermanos, circunstancias de mucho dolor, y en el medio de dolor yo le puedo decir a una persona que esté pasando por un dolor intenso que es muy difícil orar. Ojo, no estoy diciendo que uno deja de ser hijo de Dios, no estoy diciendo que uno deja de amar a Dios, estoy diciendo que a veces te arropa tanto ese dolor que te impide orar. Te impide orar porque vos sabés exactamente que tenés que orar por esa sanidad. Pero el mismo dolor es como que es tanto que te quita de esa comunión, de entrar en una oración y quebrantarlo. Entonces ahí mismo yo me imagino a ese Job, yo me imagino con esas heridas que muchas veces, que decía la Biblia que tenía llaga en todo el cuerpo. ¿Cómo estaría ese hombre? Y dice que venían los perros y le lambían esas heridas. Tremendo, mis queridos escuchas. Creo que nosotros no hemos pasado por una circunstancia tan difícil como pasó este siervo. Y realmente Dios se glorificó en su vida. Gloria a Dios por ese Dios que se glorifica. La mujer venía y le decía, mejor maldice a tu Dios y muere. ¿Cuántas veces mismo dentro de la casa, mismo dentro de nuestra familia se nos levanta y dice, no? Yo me recuerdo hace un tiempo, estábamos en consejería orando por una sierva, la cual la hija estaba muy mal. La hija estaba muy mal porque había ido a esas casas de los brujos. Y nos pedía la oración y oramos por esa hija.
y en un momento después no supimos más nada. Entonces un día le dije: hermana, ¿qué pasó con tu hija? Seguimos orando. Y me dijo la hermana muy triste, me dice: ¿sabes qué? Ella empezó un proceso de liberación, empezó un proceso de ir a la iglesia, pero dijo que prefería irse con los brujos, que los brujos le iban a dar eso que ella necesitaba mucho más rápido. Y el brujo no es como los cristianos, hermano. El brujo le cobra y tuvo que vender no sé cuánto dinero para pagarle a ese brujo. Qué tremendo, ¿no? Dios nos da libertad para nosotros qué poder hacer. Y en ese momento de circunstancia, el alma va a decidir, la persona va a decidir: voy a seguir, voy a clamar a Dios, le voy a pedir a Dios que me sane, le voy a pedir a Dios que me saque de esto, le voy a pedir a Dios para que Dios responda en esta circunstancia, en esta tormenta. Esos marineros dice que clamaron a Dios. Estos marineros que estaban en la barca, que sabían que se iba a hundir, fueron a reclamarle a Jesús. Fueron y le dijeron: Jesús, ahora ¿no ves? ¿No ves, Jesús? ¿No sientes? ¿No ves cómo está la tormenta, Jesús? Vamos a morir todos, Jesús. Levántate, Jesús. Haz algo por nosotros. Pero gloria a Dios que fueron a Jesús. Gloria a Dios que estos marineros dijeron: vamos a orar a ese Dios vivo, a ese Dios le vamos a pedir misericordia, le vamos a pedir ese socorro a ese Dios. No dice la Biblia que cuando ellos salieron, oraron a Dios y dijeron: este viaje te lo entregamos a Dios. No, dice que en el medio de la circunstancia, en el medio de la tormenta, ellos clamaron a ese Dios y ese Dios respondió. Como en este tiempo, mi querida Salma, Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios sigue respondiendo. Yo creo que en el medio de la circunstancia, en el medio de la tormenta, clama a ese Dios. Y ese mismo Dios va a ser respuesta favorable para tu vida. Damos gracias a Él. Damos gracias. Miren, yo me recuerdo, hace poco estuvimos orando por un hermano acá, el cual amamos, un hermano mexicano. Y damos gracias al Señor Jesús. Y él estaba enfermo del COVID. Y estábamos orando. Y él nos decía: hermanos, oren, porque aún enfermo tengo que salir a trabajar igual, porque mi familia necesita el sustento. Y Señor, y oramos, hermano, porque nada más que podíamos hacer que eso. Pero ese Dios tuvo tanta misericordia que lo sanó, hermano. ¡Qué bendición! Hermanos, diferentes pruebas. Hermanos, este siervo no tenía para comer, no tenía para darle a su familia. Y damos gloria al Señor Jesús. Pero clamamos a ese Dios vivo y ese Dios vivo respondió. Y ese Dios vivo pasó una circunstancia difícil. De hecho, Él nos contaba y nos decía: ¿sabe qué? Mis hermanos de mi congregación no me ayudaron. De otras congregaciones, de otras iglesias, extendieron sus granitos de arena, extendieron para darle alimento, tanto para Él como para su familia y como para sus gastos. Qué bueno que es ese Dios, qué bueno que es ese Dios, porque a veces vos esperás que te vengan los de la propia iglesia a bendecirte y Dios envía cuervos, como le pasó a Elías. Qué tremendo que es ese Dios. ¿Cómo no estar agradecido con ese Dios tan bueno? Usted no sabe por dónde viene esa bendición, pero viene Cristo y viene Cristo con bendición y va a darle retribución. Va a darle retribución porque usted está padeciendo y usted está diciendo: yo estoy clamando a Dios. Yo sé que Dios no me va a dejar naufragar en este barco. Yo sé que Dios no me va a dejar solo en esta prueba ni sola en esta prueba. Yo sé en quién he creído y hasta donde yo pueda soportarlo, Él, cuando ya llega al límite que uno dice: ya no puedo soportarlo más, ahí Él dice: bueno, hasta aquí y ahora te extiendo esas bendiciones. Hasta aquí te he probado en el fuego de la prueba y has resultado en victoria. Damos aleluya por esa gran victoria. Agradecidos estamos. Gracias, Jesús. Amén, damos gloria al Señor.
comenzamos este programa citando a diferentes siervos, ¿verdad? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y bueno, los vimos en tiempos difíciles, como decíamos, ¿verdad? No en esos caminos con pétalos de rosa, sino en dificultades. Pero como decía la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, clamaron al Señor, buscaron en Él. Y gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lee las historias de cada uno de ellos y de otros siervos, ¿verdad?, de la Biblia, usted se encuentra que cada uno de ellos llegaron al puerto, a buen puerto, y fueron bendecidos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros podemos estar pasando diferentes circunstancias. Y muchas veces, por más que tengamos muchos años en el Evangelio, o no, perdemos el valor, perdemos la fe, la confianza. Y tambaleamos como ebrios, como aquellos marineros que estaban, ¿verdad?, naufragando. Y de nada nos sirve todo conocimiento, estudio, lo que tengamos, porque nada somos y nada tenemos. Tenemos que ir realmente a los pies de Cristo y allí postrarnos delante de Él. Y de cierto que Jesús en esta tarde nos dice que tengamos ánimo. Tené ánimo, mi hermano. Tené ánimo, mi hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Tené ánimo, porque yo soy, dice Jesús. No temáis. Ese viento que se ha levantado en tu vida, en tu hogar o en lo que sea, ese camino que estás transitando en dificultades, el mismo Señor manda callar y enmudecer. Y confiemos en nuestro Padre Celestial, porque Él nos tiene guardados y esculpidos en la palma de su mano. Qué bueno que es ese Dios. Cuántas son las bondades. Realmente nos acercamos a Él y podemos entender que en el medio de las dificultades, mire, hermano, en medio de las dificultades usted se goza. Amén. Usted me dice, hermana Sara, ¿usted está mal? ¿Cómo yo me voy a gozar en el medio de una dificultad? Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted sabe que no está solito. Amén. Usted sabe que Cristo está en esa barca. Amén. ¿Por qué esos marineros tuvieron esa actitud de orarle a ese Dios que responde? Porque ellos sabían, de repente sabían, le habían contado, de repente había hecho la fama. Sí, en el tiempo de antes Jehová había hecho esto. A ese Dios vivo vamos a clamar, a ese Dios que responde en circunstancias difíciles. Hoy estás en una circunstancia difícil, pues cambia el cassette, como decíamos antes. Hoy en día el cassette ya no se sabe lo que es un cassette, pero cambia, dale la vuelta. Estás en un tiempo difícil, gózate. ¿Por qué? Porque tenés a ese Dios todopoderoso que te da victoria, ese Dios todopoderoso que prepara un camino, prepara ese camino. Esos marineros, dice que ese barco no solamente que lo calmó la tormenta, no solamente que calmó esa circunstancia, sino que dijo, bueno, yo los voy a llevar a su destino final. Así Dios está queriendo, mi querida alma, llevarte a ese destino final, ese destino de ir a esa patria celestial, ese destino de que seas realmente redimido por la sangre de Cristo y adquieras ese nuevo cielo, esa nueva tierra, esa nueva ciudadanía. Dios no te ha dejado solo ni en esta circunstancia para verte morir. Dios no te ha dejado solo y triste y abatido en esta circunstancia. Estábamos hoy hablando de esa sierva Ana, esa sierva que sentía exactamente el desprecio mismo de la sociedad, porque ella no tenía un hijo. Desprecio en su casa, en su misma casa con Penina, que se burlaba de ella todo el tiempo. Desprecio no de su esposo, porque su esposo le decía, no te preocupes, yo te amo igual. Aunque tú no me des ese hijo, yo te amo igual. Pero ella sentía ese desprecio todo el tiempo.
se entristecía y dijo: yo ya no aguanto más, yo necesito que mi Dios responda, pero voy a ir a un lugar secreto, voy a estar el tiempo con Él. Y vino el sacerdote y le dijo: oh, qué bien, mira, estás orando, no empezó el culto pero ya estás orando, qué bien, Dios te va a responder. No, fue todo lo contrario. El profeta, cuando lo vio, le dijo: digiere tu vino, estás borracha, ¿cómo vas a estar así en la casa del Señor? Y hasta la juzgó. Pero ella le dijo: no estoy borracha, estoy clamando, estoy en aflicción, estoy que no me puedo levantar, todos los días como desprecio, todos los días como burla, todos los días, pero hasta acá, porque hoy he decidido clamarle a ese Dios vivo y yo sé que ese Dios me responde. No, de repente te ven y te dicen: estás borracha, ese Dios no te va a responder. ¿Por qué le seguís clamando a ese Dios que no responde? Pero tú sabes en tu interior, porque ese Dios ha puesto palabra en tu vida y ha sellado esa palabra como por fuego, y tú sabes, aunque todos te digan que estás loca o loco, tú sabes en quién has creído, y ese mismo Dios responde. Oh, gracias, Señor, porque tú respondes en el medio de las dificultades, de pruebas y de angustias. Gracias, oh Dios, glorificamos tu santo y bendito nombre. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Y después de esta prueba, después de todo esto que podamos estar llegando a estar pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Dice: luego se alegran. Vendrá el tiempo de la alegría, del gozo. Volverá. Yo sé que sí. Ese tiempo volverá. Porque aquellas aguas se van a apaciguar. Y entonces dice que el Señor nos guía al puerto que deseábamos, a su presencia, a ese trono celestial, a ese lugar que añoramos. Qué tremenda la palabra del Señor. ¿Cómo no glorificarle? En el verso 31 dice: alaben la misericordia de Jehová. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no exaltar a nuestro Dios? Es en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando esa tormenta nos golpea tan duramente y levantamos nuestros brazos hacia el cielo y tan solo lo llamamos: Señor, ayúdame. Él acude a nuestro socorro y nos va a dar esa calma y nos dice: no temáis, no temáis. Esa tormenta pasará y nos llevará al puerto deseado, y la alegría volverá una vez más a nuestras vidas, en los brazos de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no exaltar a nuestro Dios? Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero el Espíritu Santo ahora está derramando un bálsamo en muchas almas que en este momento estaban diciendo: esta palabra era para mí. Esta palabra solamente el Señor y yo sabía. Tan circunstancias, tan altas estaban las olas que parecía que iban a naufragar. Tan grande era la tormenta que parecía que iba a destruirlo todo. Pero mi querida alma, el mismo Espíritu Santo se está paseando ahora, está trayendo un bálsamo a tu vida, a tu alma. Oh, yo no te hice para que estuvieses tirado, ni tumbado, ni derribado, dice el Señor. Gracias, Jesús. Caerá el justo, pero 7 veces lo levanta nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú levantas, Señor, tú levantas, Padre Santo. Ahora, Padre Santo, vamos a tener un tiempo de oración, porque hay muchas almas que necesitan de esta palabra, necesitan de este bálsamo, para que en sus vidas se fortalezcan de tal manera. Oh, gracias, Señor Jesús. Cuánta gente, Señor, aún siendo cristiano, aún, Señor, siendo, Señor, de Cristo, pero se les ha bajado ese valor, se les ha bajado ese valor por las
tantas y tantas y tantas circunstancias, Padre, pero en esta hora haz como esa actitud de estos marineros que empezaron a clamar a ese Dios vivo en este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo, iglesia, que tenemos que estar apercibidos de los tiempos, un tiempo que tenemos que estar conociendo que su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercana y estamos sufriendo esos primeros dolores, como esos dolores de mujeres de parto, pero son los primeros dolores. Iglesia, tenemos que padecer por muy poco tiempo. Iglesia, fortalece en este tiempo. Mira, extiende tu mirada al cielo, porque ahí viene la salvación. En este tiempo, un tiempo donde tenemos que clamar, un tiempo donde tenemos que orar los unos por los otros. Estamos orando por naciones, estamos orando por el pueblo de Dios en esta tierra, el pueblo de Dios en esta tierra que está padeciendo. Y Santo Jesús, porque en el medio de la aflicción, en el medio de la tormenta, es ahí cuando se levanta esa iglesia que dice: mi Dios vive, mi Redentor vive, mi Dios es el que da seguridad, mi Dios es el que da el oportuno socorro, mi Dios es el que va a calmar esa tormenta, mi Dios es el que me va a dar sustento, mi Dios es el que me sana. Oh, ricarabaraquía, rabarabaracía. Padre, mira, Señor amado, aquellos que están tumbados, aquellos que están sin valor, aquellos que están sin esperanza, visítalos en esta hora. Derriba todo argumento satánico en el nombre de Jesús, todo argumento de la carne, Padre, en el nombre de Jesús. Hay consuelo, mujer, hay consuelo, varón. Tu causa no está perdida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Veo, Señor amado, papeles de divorcio, que el Señor dice: no, tu causa no está perdida. El Señor va a sacar a flote de ese naufragio, de ese barco que iba a destrucción. Ese matrimonio va a glorificar tus grandes bondades. Oh, por tu fe, dice el Señor. Levanta la mano en esta hora en bandera de fe, en una bandera de victoria en tu mano. Levanta ahora tu mano en señal de fe, que el Señor va a arreglar esa situación, esa circunstancia. Gracias, Padre. Consuela, Señor, al que está, Señor, sin consuelo, Padre. Consuela, Padre Santo, a aquellos que han perdido familiares por causa del coronavirus o por causa de otras cosas. Consuélalo, Padre. Seas tú, Señor amado, consolando, Señor, familias, Padre, en tu nombre, Padre Santo. Dice que Dios extendió su mano, dice que Dios extendió victoria y que esos marineros se alegraron por esa gran bendición, se alegraron por esa gran victoria. Alégrate en el medio de la circunstancia, aunque en esta circunstancia esté todo como en tinieblas. Tu Dios vive y tu Dios te da esa luz, tu Dios vive y tu Dios te da esa victoria. Alégrate y gózate en Él, porque Él lo hará. Gracias, Jesús, por ese gran amor. Gracias, Jesús, por esas grandes misericordias que tú nos das por la fe y la tomamos por la fe. Gracias por esas dificultades, gracias por esas circunstancias. Estamos agradecidos. No vamos a hacer murmurar y quejarnos. Vamos a tener una actitud de alegría, de gozo, entre medio de tristezas, de dolor. Vamos a decir que nuestro Redentor vive y que nuestro Redentor escucha nuestras oraciones. ¿Cuánto le dan? Gloria a Dios. Glorifique a su Dios, porque su Dios es el que le da la respuesta. Gracias te damos, Jesús. Estamos agradecidos por esta palabra. Mi querida hermana Carmen, teníamos otro tema, pero damos gloria al Señor Jesús. No nos ha dado el tiempo, pero creo que estamos ya gozosos por esta palabra, animados de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en este tiempo. Mi querida hermana, quería decir si tenía algunas palabras para la audiencia con respecto a este tema, ¿verdad? Amén, damos gloria al Señor y bueno, el Señor está con nosotros. Así que sea cual sea la situación, tengamos ánimo, clamemos al Señor y Él nos responderá. Y volveremos a sonreír, a tener gozo, alegría y llegaremos a ese puerto deseado. Damos gracias al Señor Jesús. Estamos caminando, hermanos, en circunstancias a veces un poco adversas, pero contentos, alegres.
nos ponemos en una actitud de levantarnos. Aunque a veces nos tumbemos, aunque parece a veces que nos vayamos a caer, sabemos quién es el que nos sostiene, porque su vara y su cayado son los que nos infunden el aliento para seguirle adelante, el aliento para seguir caminando. Mira, hermano, esto falta muy poco. Nosotros creemos que la próxima semana vamos a estar compartiendo el programa de las hormigas, pero no lo sabemos, porque tal vez en este tiempo venga Jesucristo y nos vayamos con Él. Amén. Y ahí estaremos contentos y nos alegramos, hermano, nos alegramos por tu vida. Nos alegramos, mis queridas almas, porque tú nos has dado el valor, ese nuevo valor, esa nueva fuerza para seguir un poco más, sabiendo que la recompensa de nuestra fe se acerca, sabiendo que el galardón grande se acerca. Gracias, cómo no agradecerte, Espíritu Santo, cómo no agradecerte esa vida eterna que tú nos das. Mis queridas almas, nos escucharemos en el próximo programa. Se nos ha terminado el programa de las hormigas, estamos contentos y gozosos. Y van los saludos, así que mi querida alma, yo sé por el Espíritu que este programa ha tocado a muchas almas. Queremos escuchar ahora el testimonio de lo que Dios ha hecho en este tiempo. Así que te animamos para que puedas comunicarte con el programa de las hormigas. Ya te dijimos por dónde, para que nos testifiques de lo que el Señor Jesús ha hecho. Y nos escucharemos en el próximo programa del programa de las hormigas. Bye bye. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.